Hoy aprenderemos a cómo citar al modo APA. Esta es la 7ª edición. Primero, para citar tenemos que definir exactamente qué es una cita. La cita corresponde a las ideas que se retornan de otra fuente de información en un texto, con una correcta atribución de los créditos de auditoría. Tenemos dos tipos de citas. Tenemos las citas textuales y el parafraseo. Entre las citas textuales vamos a tener a las citas cortas y largas. Ahora conozcamos qué es una cita textual. Esta va a ser la extracción de un fragmento de una fuente de información. Las citas cortas se van a caracterizar por tener menos de 40 palabras que se entregan en el párrafo y se ponen entre comillas, sin cursiva. Mientras que las citas largas tienen más de 40 palabras que se escriben aparte del texto con sangría a la izquierda aplicada al párrafo entre 1,27 centímetros y en comillas. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Estos son unos ejemplos de las citas textuales cortas. Podemos identificar el apellido, el año del autor, las comillas entre las cuales se cita el texto que se ha tomado y el punto final de la oración. Esta nos permite identificar cuál es el inicio y el final de la cita que se está tomando. Entre las citas textuales largas tenemos lo que son la mención del inicio del nombre del autor, el año, apellidos completos. La cita tal cual no tiene que ser modificada en el número ni en el modo de letra que se está utilizando, el espacio al inicio de la cita, que es la sangría. Vamos a pasar a lo que es el parafraseo. El parafraseo se utiliza cuando uno utiliza las ideas de un autor, pero las nombramos con palabras propias. Esta no se considera como plagio, puesto nosotros estamos tomando las ideas de un autor y las estamos interpretando. Igualmente vamos a utilizar las citas, puesto tenemos que sacar la fuente de donde se están sacando las ideas. La regla según el número de autores. Para esto vamos a utilizar que cuando tengamos un autor se va a poner el nombre del autor completo y la fecha. Por ejemplo, tenemos en la parte superior derecha a Ochoa Angrino, que es el nombre, el apellido y la fecha, entre paréntesis. Cuando tenemos dos autores, vamos a utilizar los apellidos de cada uno de los autores que van a ir separados con la I y el año en el que se está realizando la investigación. En tres autores tenemos los apellidos primeros del apellido del primer autor seguido del ed a, que es la colaboración de los otros autores en el mismo año que se ha realizado la investigación. Los tres autores de igual año. Para esto vamos a citar los apellidos de los tres autores más la fecha del año de investigación. Y en los autores corporativos vamos a dar el nombre de la organización y el apellido. Por ejemplo, si es la ONU, como tenemos en el ejemplo, va a ser el nombre completo más las abreviaciones y lo que se afirma o se toma de esta cita. Otras situaciones donde podemos situar. Tenemos las citas de dos o más trabajadores, donde logramos ver en el ejemplo del primer cuadro, se realiza la cita textual y la institución a la cual se pertenece. Las citas de varios trabajadores con un autor con igual fecha. Se utilizará solo el nombre o apellido del autor más la fecha. La cita del mismo autor con diferentes años. Para esto colocaremos el apellido del autor más las dos fechas citadas en la información que utilizaremos. Las citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido. Para esto solo colocaremos el apellido que se está compartiendo más las dos fechas de investigación en las cuales hemos necesitado retirar o tomar la cita. La cita de fuentes con distintas fechas.
Ahí podemos ver la inicial del nombre del autor, el apellido y el segundo autor más la segunda fecha. Puestos son autores diferentes, se tienen que colocar los apellidos exactos más las fechas distintas. Las citas de publicaciones sin autor. Esta se va a colocar la fuente donde se ha extraído más la fecha que se cita en la investigación. La cita de una cita se pone la cita de donde se ha sacado más la cita actual y lo que se plantea de esta. Las citas que no requieren unas citas. Tenemos las citas textuales de discursos de participantes en una investigación. Esas van a ser palabras que no sean totalmente citadas por un autor en específico. Por ejemplo, vemos en el segundo recuadro donde dice: al respecto, Juan planteó que esta experiencia fue incómoda. Se pone entre comillas las afirmaciones que se han citado según el autor, que es Juan, pero no se especifica ni el año ni apellidos, puesto estos suelen ser no trascendentales. Las citas personales. Estas se indican al inicio del nombre y el apellido del comunicador con la fecha exacta. No se incluyen las referencias al final del documento. Tenemos la inicial del nombre, el apellido y el cargo y la fecha donde se ha tomado. Espero que la información les haya servido.